parte arriba. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En especial, muchas gracias a José Luis por acompañarnos esta tarde. Hablar de macroeconomía siempre es ultra súper interesante, como ustedes saben. Y por supuesto, en especial cuando hay un cambio de gobierno, siempre es de interés, ¿verdad?, hacer un análisis sobre la coyuntura macroeconómica actual, qué es lo que se está encontrando en el nuevo gobierno, qué expectativas se generan ante la nueva administración, y justamente de eso nos viene a conversar hoy José Luis Arce. Quiero presentarlo a él. José Luis Arce es egresado, bueno, se graduó en nuestra escuela, tuvo la licenciatura aquí en la Escuela de Economía, estudió en Chile. Voy a usar el foro porque se me olvida el nombre. La Universidad Alberto Hurtado de Chile, ahí tuvo su maestría también en Economía, y tiene una vasta experiencia en diferentes temas, en especial en el tema fiscal. Fue asesor de don Francisco de Paula Gutiérrez cuando él fue ministro de Hacienda en la administración de Figueres Olsen. Luego, por más de 10 años, ¿verdad?, fue el presidente del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, que, como ustedes saben, es el ente que regula todo el tema de supervisión de las superintendencias, de las entidades financieras, la de valores, las retenciones, etc. Así que también tiene una experiencia muy amplia en el tema financiero, y actualmente él es el director del programa de proyectos de CEPSA, ¿verdad?, que también CEPSA, Consejeros Económicos y Financieros, como dice KSA, que es una entidad especializada en lo que son análisis y pronósticos económicos, tanto para Costa Rica como para la región de Centroamérica. Así que un honor presentar a José Luis, y sin más preámbulos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias que nos estén acompañando en esta mañana, en esta tarde tan lluviosa, como se darán cuenta, me mojé del partido para acá. Pero bueno, no importa, vamos a arrancar. Yo creo que lo primero que les voy a contar es que fueron víctimas ustedes de publicidad engañosa. Porque mi buen amigo, digamos, puso en la publicidad de esta charla un título que me parece muy rimbombante. Entonces voy a empezar por decirles que ese título de Economía del Bicentenario, vamos a hablar de cosas más prosaicas, vamos a hablar de coyuntura macroeconómica, qué es lo que está pasando en el corto plazo. No vamos a hablar de temas, digamos, muy elaborados de largo plazo. Sin embargo, entiendo un poco el tema. Entiendo un poco el tema, exactamente. En medio minuto, para llegar a 2021 hay que sobrevivir 2018. Sí, bueno, entonces, ahí lo hay que sobrevivir en corto plazo, y como se van a dar cuenta en unos minutos, en realidad la coyuntura macroeconómica no es una coyuntura favorable, es una coyuntura que está llena, digamos, de problemas, especialmente de sostenibilidad, que se reflejan en diferentes ámbitos que van desde el crecimiento económico hasta la estabilidad. A pesar de que voy a hablar la mayor parte de esta charla de temas de coyuntura, ¿verdad?, la verdad es que Rafael también me picó, y entonces puse unos gráficos ahí adelante de largo plazo, unos datos que van desde 1950. De hecho, gracias justamente especialmente en los datos más históricos, a un trabajo que había hecho Juan Rafael hace muchos años, que debería actualizar, de hecho, es decir, que es recopilar información macroeconómica de Costa Rica desde mediados del siglo pasado. Y eso es un poco como para partir un poco, tener una idea de la historia, y un poco también plantear un tema que yo creo que es importante tener presente, y es que parte de los problemas que estamos viviendo de corto plazo, ¿verdad?, se derivan de una cosa que tenemos los costarricenses como sociedad que es muy particular, ¿verdad?, es que somos particularmente buenos para ponernos metas que son increíbles, digamos, cobertura de educación primaria al 100%, financiamiento de la educación superior, cobertura de seguridad de salud amplísima, desarrollo humano, ¿verdad?, pero somos tan terriblemente malos para garantizar que eso se haga de manera sostenible y responsable. Es decir, nos ponemos metas muy amplias,
que hemos logrado por suerte, digamos, en el sentido de que obviamente vivimos en una sociedad que tiene muchos niveles de bienestar mucho mayores, pero cuando analizamos cómo lo logramos nos damos cuenta que muchas veces no somos capaces de hacerlo de manera sostenible, ¿verdad? Y es donde acumulamos desequilibrio, ¿verdad? Y nos intentamos, digamos, inclinar como lo que estamos viviendo en este momento en el Puerto Rico. Y por eso quise ir un poco hacia atrás de una visión de largo plazo, ¿verdad? Vamos a recorrer en la primera parte muy rápidamente de 1950 hasta la actualidad, pasando por diferentes etapas. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos. Ustedes van a ver en los gráficos con mucha claridad cuál es el punto de quiebre. Y el punto de quiebre es algo que, bueno, ustedes ni hayan nacido, la mayor parte de ustedes, ¿verdad? Algunos sí ya habíamos nacido, que es la crisis de los años 80. En donde es otra vez una crisis de insostenibilidad, digamos, de un modelo de crecimiento y de desarrollo que se había estado implementando durante las décadas previas. No voy a entrar en mucho detalle acerca de los factores, digamos, de bienestar material. Voy a usar solo un indicador que yo sé que es imperfecto, que es el Producto Interno Bruto, pero en realidad a lo largo del tiempo, si vemos la historia de crecimiento costarricense, no es una historia, digamos, excepcionante. La producción costarricense, por ejemplo, a lo largo de prácticamente 70 años se ha multiplicado por más de 250 veces en términos reales. Los ritmos de crecimiento, que son estas barras que ustedes ven acá, de hecho, si los vemos en promedios por décadas, ¿verdad? Han sido altos en algunos periodos, ¿verdad? Pero tuvimos ese rompimiento en los años 80, que es esta caída que ustedes ven del Producto Interno Bruto de más de 7% en términos reales, que es la crisis de los años 80, ¿verdad? Que en alguna medida marca cambios importantes, no solo en el modelo de desarrollo, sino también en las políticas macroeconómicas de corto plazo de este país. Es una historia, digamos, de éxito, me parece a mí, en términos de crecimiento, ¿verdad? No solo a nivel global, sino también a nivel per cápita. Digamos, nuestro nivel de ingreso per cápita en estos momentos promedios, sin ajustar por paridad de poder de compra, son casi $12,000 por año. Eso es uno de los 4 o 5 más altos, está entre los 4 o 5 más altos de América Latina, ¿verdad? Partiendo en los años 50 de niveles que estaban alrededor de los $500. Entonces, en realidad es una sociedad que ha sido exitosa en garantizar, digamos, bienestar material, relativamente exitosa en esto, ¿verdad? Pero, ¿cuál ha sido nuestro problema? Bueno, nuestro problema es que muchas veces no lo hemos sabido hacer de manera sostenible. Y cuando empezamos a ver la historia, digamos, de algunos otros indicadores, ahí empezamos a ver algunos problemas. Es una sociedad, además, que entendió muy rápidamente que la vinculación con el mercado externo es fundamental para generar crecimiento, ¿verdad? Si uno ve la historia costarricense desde antes de 1950 y empieza a analizar, por ejemplo, las vinculaciones de la economía costarricense con el exterior a través del café y la economía agroexportadora, luego la sustitución de importaciones y luego el proceso de apertura comercial que arranca en el proceso de reforma de los 90, lo que vemos es una historia de profundización de la vinculación externa, ¿verdad? Que ayudó al proceso de acumulación y de crecimiento de bienestar, ¿verdad? Pero que recuerden que esto es un elemento que ayuda a generar la riqueza, ¿verdad? Pero no genera necesariamente bienestar, que hay otros tipos, digamos, de políticas económicas que se vinculan, que pueden mejorar, digamos, esos procesos. Y a mí me parece que gran parte de la gran discusión en relación con el modelo de desarrollo que tenemos ahora, que provoca la parálisis turística que tenemos en este país en estos momentos, es justamente un poco esa dicotomía entre el crecimiento, ¿verdad?, y el bienestar y la distribución, que es algo que las sociedades modernas están demandando con más intensidad y que quizás nosotros no hemos entendido, por lo menos desde el punto de vista de nuestro proceso político, cómo entender y cómo resolver ese problema dentro de los cauces normales de los mecanismos representativos. Una economía muy abierta, con un crecimiento exportador también muy importante. Este es el crecimiento de las exportaciones de Costa Rica desde 1950, con diferentes etapas, ¿verdad? Pero de nuevo, un crecimiento que no siempre se vio acompañado, digamos, de balances macroeconómicos responsables, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, indicadores que tienen que ver con las fuentes de acumulación, las fuentes de ahorro interno y externo, uno ve claramente como antes de los 80, ¿verdad?, antes de la crisis de los 80, que es más o menos este punto que está acá, ¿verdad?, el ahorro externo, ¿verdad?,
Básicamente por ahorro externo lo que estamos hablando es de financiamiento que viene del exterior, ¿no? Pues mucho mayor que la tasa de ahorro doméstico. Eso significa que buena parte del crecimiento antes de la crisis de los 80 la financiamos básicamente porque el resto del mundo nos proporcionó recursos de manera en algunos casos excesiva, y eso condujo, recuerden, a la crisis de los años 80, ¿no? Y fue hasta después de las reformas que arrancan a mediados de los 80 y continúan a lo largo de la década de los 90, en donde empezamos a hacer los ajustes que empiezan a elevar los niveles de ahorro interno. Ahorro interno, que lo que implica básicamente es un país que empieza a ahorrar más por diferentes mecanismos y que empieza entonces a financiar de una manera un tanto más responsable su acumulación de capital, su proceso de inversión doméstica. En este periodo crecimos ciertamente y en este periodo mejoramos, digamos, en términos de bienestar, ¿no? Pero lo hicimos de una manera, ¿no?, que no fue sostenible a lo largo del tiempo y que nos condujo, digamos, a un ajuste muy violento en los 80, ¿no?, que requirió medidas para poder salir de esa situación. Durante el periodo de crecimiento, antes de la crisis de los 80, otra de las señales de desajuste era, por ejemplo, el nivel del consumo en relación con la producción, ¿no? Y a pesar de que crecimos con tasas de inversión muy bajas, ¿no? Era de nuevo un reflejo de una economía que no estaba ahorrando, digamos, internamente lo suficiente, y que entonces ese proceso de crecimiento y acumulación de nuevo lo financió básicamente pidiendo prestado al resto del mundo, hasta un punto en que resultó insostenible. Y de nuevo eso se revierte con las reformas de los años 80. Fue una economía también que creció ciertamente a tasas de hecho, ustedes vieron, elevadas, pero con estos desequilibrios externos. Este es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es, digamos, el saldo de nuestra chequera externa de bienes, servicios, renta y transferencias. Vean, por ejemplo, el comportamiento tributario, ¿no? Hacia finales de los 70, inicios de los 80, ciertamente con un entorno externo muy adverso, eso hay que reconocerlo, pero también con muchos desequilibrios internos que lo que hacían era que gastáramos mucho. Recuerden los niveles de consumo, por ejemplo, de la economía costarricense de la década de los 70 hacia atrás, nos condujo de nuevo a crisis externas, a crisis de balanza de pagos, que se reflejaron básicamente en déficits externos muy grandes, ¿no?, que terminaron, ¿verdad?, con un ajuste violento de nuevo otra vez en los años 90. Muy bien. ¿Cómo financiamos esa brecha externa? Bueno, nos aprovechamos de la, generosidad, entre comillas, del entorno externo, ¿verdad? Estas barritas que ustedes ven acá, ¿verdad?, son básicamente movimientos netos de capital del país con el exterior. Eso es el nombre, digamos, sofisticado para decir endeudamiento externo, ¿verdad? En esa época, básicamente, endeudamiento externo público, ¿verdad? El gobierno del sector público costarricense se endeudaba externamente, ¿verdad? Y esta brecha creciente que ustedes vieron en el gráfico anterior, ¿verdad?, durante mucho tiempo lo que se hizo fue, en lugar de ajustarla, básicamente financiarla en un periodo en donde factores externos, básicamente la abundancia de liquidez generada por las primeras alzas en los precios del petróleo en 1970, en los 70, y después en los 80 de nuevo también liquidez externa generada por ese proceso, lo que hizo es que abundaba el financiamiento, ¿verdad?, y el país lo utilizó, digamos, como una forma de tapar a la luz. Cuando eso se revierte a inicios de los 80, los flujos caen, ¿verdad?, y el ajuste entonces empieza a generarse. Estos problemas generalmente se reflejan en estos momentos, en los momentos en donde los desequilibrios, digamos, dejan de ser posible financiarlos de manera sostenible. Si quieren pensarlo de una manera un poco más, digamos, intuitiva, imagínense ustedes en la fila de un supermercado con el carrito lleno, que van a pagar con una tarjeta de crédito, ¿no?, y que llegan y la tarjeta no les pasa. Ahí eso es el equivalente a una parada súbita del financiamiento externo. En ese momento, cuando no hay financiamiento, la economía debe ajustar sus niveles de gasto básicamente para poder responder a las reducciones de financiamiento que se dieron. Después de los 80, ¿verdad?, los flujos fueron más erráticos, ¿verdad?, pero también la economía, digamos, con cierta reorientación hacia el exterior, logró empezar a generar flujos de financiamiento externo un tanto más favorables. En este caso, inversión extranjera directa. Si ustedes lo ven, digamos, por décadas, ¿verdad?, ven claramente la inflexión aquí en los 80, ¿verdad?,
A partir de la década de los 90, los flujos de inversión extranjera directa, que son parte de financiamiento, una buena parte de financiamiento de esa brecha, ¿verdad?, empiezan a ser superiores a los movimientos de capital neto, que también han cambiado a lo largo del tiempo, ¿verdad?, en ese proceso. No solo no financiamos en el periodo previo a la crisis de los 80 de manera, digamos, responsable los desequilibrios, y no hicimos el ajuste en el momento adecuado, o oportunamente el ajuste para evitar la crisis, sino que también nos dimos el lujo, digamos, como sociedad de tomar algunas decisiones que implicaron distorsiones importantes en las señales que lanzan los precios en la economía. Y les voy a indicar una básicamente. Este gráfico que tenemos acá son los niveles de tasa de interés real promedio por década. Antes de 1980, las políticas financieras en el país promovían básicamente una situación de represión financiera, que se reflejaba fundamentalmente en tasas de interés nominales fijas, fijadas en muchos casos administrativamente, ¿verdad?, que se caracterizaron durante el periodo, especialmente de 1960 en adelante, en tasas de interés reales negativas, básicamente determinadas administrativamente. Si esto les puede sonar a ustedes que son muy jóvenes, muy extraños, ¿verdad?, pero en esa época, por ejemplo, el Banco Central de Costa Rica, en lugar de concentrarse por la estabilidad de precios, ¿verdad?, lo que hacía era básicamente decirle a los bancos comerciales cuál era la tasa que tenía que prestar, ¿verdad?, para cada actividad, y eran tasas que partían básicamente del principio que tenían que ser bajas para que el crédito fluyera y la actividad económica creciera. Pero se les olvidaba, por ejemplo, que para poder prestar, un banco necesita fundamentalmente tener depósitos. Y tasas artificialmente bajas de crédito implican tasas artificialmente bajas de ahorro y por lo tanto niveles de ahorro interno muy bajos, ¿verdad?, y entonces por lo tanto un desequilibrio en el balance de los bancos. Estas distorsiones en este periodo terminaron reflejándose entonces, fueron parte de las causas de la baja tasa de ahorro, ¿verdad?, generaron los excesos, los niveles excesivos de consumo que vimos antes. Digamos, no es normal en una economía, por ejemplo, que el consumo privado represente más allá del 60-65% del producto total, y en esa época en Costa Rica representaba casi el 100% del producto total, y era parte de estas distorsiones que habíamos introducido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo en ese periodo. Parte de las medidas de ajuste después de los 80 fue justamente tratar de restituir o corregir esos problemas de precios, y es por eso que vemos a partir del proceso de reformas cómo las tasas de interés reales empiezan a aumentar. Empiezan a aumentar y a tratar de responder más a realidades del mercado y a servir básicamente como indicadores, como mecanismos de incentivos para definir los niveles de inversión y los niveles de consumo en la economía interna. También ahí, en este caso, política pública mal diseñada fue parte de lo que contribuyó a los desequilibrios de antes de los 80, ¿verdad?, y a la situación que teníamos, que tuvimos en ese sector. Eso se reflejó obviamente en el sistema bancario. Mientras el crédito crecía, administrado antes de la crisis, vean por ejemplo el comportamiento del crédito en comparación con el comportamiento de los depósitos. Recuerden básicamente un banco, ¿verdad? Un banco no da crédito, da crédito principalmente a través del fondeo que captan de depósitos. Si los depósitos se rezagan, el banco tiene que conseguir los fondos para dar crédito de algún otro lado. Y adivinen de dónde salieron en este periodo, ¿no? Esta brecha fue también financiamiento externo, ¿no? El Banco Central se endeudaba externamente para prestarle a los bancos y para que pudieran cumplir con sus metas de crédito, ¿no? Con tasas de interés distorsionadas, ¿verdad?, provocando, digamos, dislocación en la asignación de recursos y además generando de nuevo una brecha que al final derivó en la crisis de los 70 en ese vean también los costos del ajuste. Esta es la crisis de los 80. ¿verdad? Durante más de 10 años, el saldo de crédito al sector privado del sistema bancario costarricense no creció. Le tomó más o menos 10 años al sistema bancario recuperarse de la crisis de los años 80. 10 años en donde el financiamiento fue escaso, ¿verdad?, y los bancos tendieron básicamente a recuperar el terreno perdido en esta caída en el periodo de crisis de inicios de los 80. Otra lección, digamos, importante también de ese periodo.
Y bueno, nuestro ejemplo más grande de responsabilidad y de sostenibilidad de las políticas públicas, que es el tema del déficit del gobierno central, que luego vamos a dedicar tiempo, pero ya referido básicamente a la coyuntura actual. Esta es nuestra historia de déficit. Estos son los déficits del gobierno central, exclusivamente, no incluye el resto del sector público, desde 1950 hasta el año 17. Como ustedes ven, básicamente es una historia de desequilibrio sostenido. Solo a inicios de la década de los 50 o antes de la década de los 50 pudimos superar el fiscal. Durante la crisis el déficit llegó a ser el déficit más alto registrado, más o menos fue en 1980, con más del 7% del producto, ¿verdad? Y desde entonces, nuestra historia es de déficit promedio de 3-4% del producto, con muchas cifras, cifras importantes. Y la parte que vamos a ver más adelante en esta presentación que nos preocupa es este repunte, el crecimiento sostenido del déficit desde más o menos el año 2008-2009 que no hemos podido corregir, ¿verdad? Y que a pesar de que pareciera que no nos está afectando, créanme que nos está afectando especialmente en crecimiento, que es algo que vamos a analizar en los próximos minutos. Veanlo quizás más dramáticamente en el caso de los datos por décadas. En los últimos 8 años el nivel promedio de déficit ha sido el más alto, digamos, de las últimas, en este caso, de las últimas 6 décadas. No hemos tenido, digamos, históricamente periodos tan largos, digamos, de deterioro fiscal ni déficit tan altos sostenidos. Si ustedes lo ven a lo largo de la historia, tuvimos déficits altos, pero los procesos de ajuste empezaban relativamente rápido. En el caso de los últimos 7-8 años, el proceso de ajuste ha sido mucho más lento en existir, ¿verdad? Y eso ha ido implicando que se vayan acumulando desequilibrios en materia fiscal. Si vemos los gastos y los ingresos, ¿verdad? La línea roja es el comportamiento de los ingresos totales del gobierno como porcentaje del producto. Es una historia también creciente que fue acompañada hasta el año 2008 básicamente también de un crecimiento paulatino en la carga impositiva. La carga tributaria como porcentaje del producto crece más o menos 4 puntos porcentuales en 4 décadas y en los últimos 8 años se ha mantenido prácticamente constante, mientras el gasto aumentó más o menos 3 puntos porcentuales del producto en los últimos 7 años. De nuevo, es un tema, básicamente, el tema es un tema de sostenibilidad, ¿verdad? Es decir, creo que nadie podría cuestionar, por ejemplo, las metas que nos ponemos como sociedad, pero yo creo que sí se puede cuestionar con realismo la forma como lo financiamos. Y eso nos lleva a un punto, digamos, que desde el punto de vista social, político, es muy importante, y es que el proceso de ajuste fiscal no es un proceso aritmético de cerrar una brecha entre ingresos y gastos, es un proceso básicamente político de asegurarse que lo que el Estado está proveyendo, ¿verdad? Y lo que esta sociedad demanda al Estado se va a poder satisfacer en el largo plazo, en el mediano plazo, de manera responsable y sostenible. ¿De qué sirve pensar, por ejemplo, en, financiar universidades públicas en un horizonte de 4 años y tal vez si sus hijos probablemente puedan no disfrutar lo mismo que están haciendo, que están recibiendo ustedes básicamente porque no fuimos capaces de hacerlo responsable sostenidamente en el futuro? Es un tema básicamente de responsabilidad intertemporal, si lo queremos ver de alguna manera. Y ese ha sido nuestro problema. Nuestro problema es básicamente cómo nos hemos ido moviendo, digamos, de insostenibilidad en sostenibilidad a lo largo del tiempo en esta materia. Datos en la misma dirección, esto es deuda externa, ¿verdad? Nuestros niveles de endeudamiento público en la crisis de los 80 llegaron a ser 120% del producto. No voy a entrar en mucho detalle en eso. Y el otro costo importante que tuvo para nosotros la insostenibilidad, que afortunadamente no estamos viendo ahora, fueron los costos en estabilidad. Esta situación, digamos, de insostenibilidad derivó en los 80, por ejemplo, de tasas de inflación muy altas. Los niveles de inflación, por ejemplo, a inicios de los años 80 sobrepasaron el 80, casi 90% de inflación anual, ¿verdad? Durante un periodo corto. Y sobre todo, ¿verdad?,
El desorden financiero y sobre todo el desorden en el balance del Banco Central generó que durante varias décadas viviéramos con inflaciones altas, ¿verdad? Prácticamente 30 años, 20, 30 años después de la crisis, los niveles de inflación costarricenses eran muy altos, por encima del 10, 15, 20, 30%. Esto vean la volatilidad en el ritmo de inflación, que buena parte es el resultado de los desequilibrios que acumulamos en este periodo, ¿verdad? En donde no supimos financiar responsablemente ese crecimiento. Y lo mismo básicamente en el caso cambiario, en el comportamiento cambiario. Recuerden que antes de los 80, ¿verdad?, teníamos un esquema de tipo de cambio fijo con ajustes, ¿verdad? A partir de los años 80 una depreciación muy fuerte y de ahí en adelante primero un régimen de tipo de cambio restante y luego ahora más recientemente un régimen un tanto más flexible. Pero de nuevo la consecuencia de los desequilibrios y la consecuencia de los resultados posteriores a la crisis fue inestabilidad que se reflejó en tipos de cambio con tasas de variación muy elevadas. De nuevo, el tema es básicamente, me parece a mí, el tema de coyuntura de corto plazo es básicamente cómo vamos a hacer, ¿verdad?, para resolver otra vez un tema de insostenibilidad, ¿verdad?, de manera que no caigamos, que no nos resolvamos por la vía de una crisis, ¿verdad?, y que garanticemos que el proceso de ajuste es suficientemente razonable y pensado, ¿verdad?, para garantizar que el Estado sigue proveyendo, digamos, los servicios que la sociedad necesita. El objetivo, como comprenderán, de esta parte es asustarlos un poco de dónde puede llevar digamos, la irresponsabilidad, porque una cosa que ustedes tienen que entender como economistas, ¿verdad?, y que a veces pareciera que la gente no entiende con facilidad, es que aquí no funciona la de los monitos que se tapan los ojos, se tapan los oídos y se tapan la boca, ¿verdad? Es decir, si el ajuste no se hace ordenadamente, la economía lo va a hacer y lo va a hacer desordenadamente, ¿verdad? Y cuando se hace desordenadamente, los costos son generalmente mucho más grandes, ¿verdad?, y son además muchas veces más, digamos, costosos y perjudiciales para justamente los sectores de la sociedad que queremos proteger, que son las personas más vulnerables, terminan pagando más. Entonces es un tema que a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida en medio, digamos, de la posposición del ajuste, y se nos olvida también cuando existen factores que contribuyen a que haya espacios para que el ajuste no se haga, y es un poco lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años. En los últimos 4 o 5 años, diferentes factores, muchos de ellos relacionados con el acceso a financiamiento externo, privado y público, ¿verdad?, han permitido que el ajuste no se dé y han permitido básicamente que las condiciones macroeconómicas no parezcan tan mal, ¿verdad? Pero ahí el tema es la sostenibilidad del ajuste, la sostenibilidad de la situación en el mediano largo. Entonces ahora sí, luego de esta parte del susto, digamos, y de la historia económica, ¿verdad?, en algunas dimensiones, hablemos de la coyuntura. Bueno, recuerden que una economía es como un avión con 2 motores. Antes, a veces podíamos usar también la idea de una carreta con 2 bueyes, pero eso es demasiado bucólico y anticuado, digamos, para esta audiencia. Pero piensen en un avión con 2 motores. Uno de los motores es el sector externo, básicamente el sector que vende bienes y servicios al resto del mundo, y el otro es la demanda interna, es el gasto que hacemos todos los que vivimos en Costa Rica, que impulsa la actividad económica. Somos una economía muy abierta, ya lo vimos antes, ¿verdad? Por lo tanto, para bien o para mal, lo que suceda externamente nos afecta de manera importante. Entonces, un primer elemento que tenemos que partir es qué es lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y lo que está sucediendo en el resto del mundo, desgraciadamente, no es favorable para la economía local en todas sus dimensiones. De hecho, comparado con lo que vimos en el año 2015-2016, el entorno externo se está deteriorando desde el punto de vista de la economía, para la economía local. Yo resumiría ese entorno externo básicamente en tres gráficos. Uno de crecimiento mundial, vamos a hablar un poco de por qué es importante eso. Otro de precios de materias primas, en donde podemos ver solo el petróleo, ¿verdad?
y el tercero es tasas de interés internacionales, acceso al financiamiento externo. Que son como las tres dimensiones que en resumen uno podría analizar y que tienen influencia más relevante sobre la economía. De esas tres dimensiones, solo la que tiene que ver con el crecimiento económico mundial resulta favorable para la economía de Costa Rica. Las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional, que son de ahora del mes de abril, están pronosticando un ritmo de crecimiento de la economía mundial un poco más acelerado que el del 2016, y además están esperando que buena parte de esa aceleración tenga que ver básicamente con la recuperación en el crecimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos creció a una tasa de alrededor de 1,5% en el 16, de un poquito más de 2% el año pasado, y estaría creciendo casi 3% en el año 18-19. Esto es bueno para nosotros porque recuerden que esto en alguna medida está vinculado con la demanda externa en el sentido de que implica mayor demanda por los bienes y servicios que producimos localmente. Y eso lo que implica para la economía costarricense básicamente es que sectores exportadores de bienes y servicios van a seguir experimentando, creemos nosotros, un crecimiento positivo, básicamente porque las condiciones de demanda externa son favorables. ¿Para cuánto tiempo va a durar eso? Este es un tema que es importante tener presente. Algunas personas, algunos analistas ya están hablando de probablemente una desaceleración un poco más marcada a partir del año 19-20 en los Estados Unidos, producto de los aumentos de tasas de interés y de crecimiento del desequilibrio fiscal en ese país, especialmente por los ajustes tributarios que se han implementado recientemente. Eso significa que el espacio de crecimiento es pequeño, es corto, ¿verdad? Pero por lo menos en el corto plazo estaríamos viendo este resultado favorable. Lo que no es tan favorable es lo que estamos viendo en los mercados de materias primas, ¿verdad? Y lo que estamos viendo en los mercados financieros. En materias primas, básicamente, el mensaje negativo proviene básicamente de haber pasado, ¿verdad? De que ya hemos superado esta caída de precios de materias primas, que lo que significó fue básicamente un aliento, un impulso muy importante al gasto interno en la economía costarricense en el año 15-16. Los precios del petróleo, pero también los precios de otras materias primas cayeron mucho en el año 14, 15 y 16. Esto para una economía como la costarricense es un alivio importante, porque recuerden que somos importadores netos de materias primas. Eso lo que significa es que esa baja en precios de materias primas a nivel internacional nos regaló ingresos reales. Es decir, nos hizo menos pobres o más ricos, como quieran verlo. Y ese ingreso real adicional, lo que hicimos fue básicamente gastarlo, ¿no? E impulsar el crecimiento, especialmente en el año 15-16. La mala noticia es que si bien no estamos volviendo a los precios que teníamos en el año 2014 y prácticamente nadie espera que eso suceda, ¿no? La verdad es que ya no están cayendo y hemos empezado a observar aumentos importantes en los precios de las materias primas. El año pasado 23% del petróleo y para este año 18%, que es la estimación que estaba teniendo el Fondo Monetario. Eso lo que significa de nuevo es que uno de los impulsos más fuertes que tuvo el consumo de las familias en el año 15-16, que fuera mejor a términos de intercambio, eso estaría desapareciendo, ¿verdad? Y estaría entonces disminuyendo el dinamismo del gasto interno, algo que ya empezó a verse en el 16, pero que continuaría en el año 17-18. Y el otro factor, digamos, negativo es los aumentos en las tasas de interés internacionales, ¿verdad? Son producto de la normalización de las condiciones económicas y financieras mundiales, ¿verdad? Es una tendencia que ya empezó en el año 16, pero que va a continuar. Y esto básicamente lo que significa son dos cosas para nosotros. Es que la ventana de financiamiento externo se está volviendo más cara, ¿verdad? Y menos abundante. Y fue justamente el financiamiento externo desde el año 2012 hasta más o menos el año 16, la válvula de escape que usamos como sociedad para evitar el ajuste fiscal. El hecho de que no hayamos sentido buena parte en carne propia los problemas que se derivan de tener un déficit fiscal tan alto fue que durante este periodo, o antes de tasas de interés bajísimas, ¿verdad? Y de alta liquidez internacional, los niveles de endeudamiento total, no solo público, sino también privado de esta economía aumentaron sustancialmente, ¿verdad? Y esa fue, digamos, la válvula de financiamiento, la válvula de escape a evitar el ajuste que utilizamos en ese momento. Cuando las tasas empiezan a subir, ¿verdad? Y además los niveles de las corrientes de capital empiezan a ser menos abundantes,
Eso lo que hace es básicamente ir apretando las tuercas, los tornillos, ¿verdad? Y eso lo que hace es menos fácil financiar el desequilibrio, ¿verdad? Lo vuelve más caro, ¿verdad? Y hace más difícil acomodar, digamos, un desequilibrio tan grande como lo que tenemos en las finanzas públicas costarricenses en el corto plazo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, básicamente, por el lado positivo, el crecimiento mundial va a significar que las actividades de exportación de bienes y servicios van a crecer bien. Digamos, actividades de exportación de bienes y servicios no van a tener problemas este año, pero por el lado no tan positivo, ¿verdad? Los aumentos en precios de materias primas van a significar una aceleración en los precios internos, que ya estamos viendo, van a significar además un deterioro de términos de intercambio y en consecuencia del ingreso real que reduce además el crecimiento del consumo principalmente y por lo tanto desacelera la actividad económica. Afortunadamente, digamos, los desequilibrios externos no son amplios, es decir, los niveles de déficit externo en estos momentos no son amplios, lo cual implica que no estaríamos viendo peligros por esa vía, ¿verdad? Pero sí estaríamos viendo peligros básicamente en relación con los espacios de financiamiento externo, ¿verdad? Estos siguen abiertos, es decir, el país puede seguirse financiando externamente, pero claramente va a hacerlo en condiciones más restrictivas y más costosas. Y si además le añadimos un tema, ¿verdad? Además no somos precisamente el mejor crédito del mundo, ¿verdad? Es decir, no solo se complica el acceso al financiamiento externo, sino que también nosotros nos vemos menos bien internacionalmente, eso nos complica aún más el acceso al financiamiento externo y por lo tanto complica aún más el seguir pateando la pelota hacia adelante en materia fiscal. El entorno mundial está lleno también de riesgos, hay 3 o 4 que a mí me parece que son muy importantes, ¿no? El primero no es un riesgo, el primero es básicamente llorar por la leche derramada, ¿no? Y es que el ajuste hubiera sido mucho más fácil si lo hubiéramos hecho en el año 15-16 que si lo hacemos ahora. Porque en el año 15-16, por ejemplo, la mejora en términos de intercambio hubiera reducido el impacto recesivo del ajuste tributario o de un ajuste fiscal. Pero bueno, eso ya lo dejamos pasar y simplemente quizás queda la lección hacia un futuro de que hay que aprovechar esos momentos de vientos de cola positivos para hacer los ajustes y no esperar y no dejarlos pasar tan sencillamente como lo hicimos en los años anteriores. Y luego los otros riesgos sí son riesgos importantes. Para nosotros en Costa Rica, ¿verdad? Los cambios en las políticas tributarias y comerciales de los socios externos, especialmente los Estados Unidos, son muy importantes. Toda la discusión que se ha generado desde que Trump llega al poder en Estados Unidos en relación con políticas proteccionistas, ¿verdad? Todo eso mete mucho ruido para una economía que ha crecido en las últimas décadas, básicamente en buena parte impulsada por el sector externo, ¿verdad? Y los cambios en las políticas tributarias en Estados Unidos, ¿verdad? También son una fuente de preocupación doméstica, porque en la medida en que los cambios en la política tributaria incentiven, digamos, la repatriación de capitales estadounidenses a ese país, ¿verdad? Estaría afectando uno de nuestras fuentes de financiamiento externo a través de inversión extranjera directa y podría afectar el crecimiento en el mediano plazo. Este año en materia comercial el mundo se ha complicado. Vean por ejemplo toda la discusión relacionada con aranceles de ciertas materias primas y el mercado comunitario que se está discutiendo en estos momentos entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Y hay un factor político también económico muy importante y es que hay elecciones en México ahora en julio, ¿verdad? Y se está renegociando NAFTA, ¿verdad? Y las dos cosas pueden ser un cóctel explosivo, digamos, en materia proteccionista, especialmente por lo que podría suceder en México con los cambios a nivel, digamos, político, ¿verdad? Todos esos son elementos que nos meten ruido, ¿verdad? Que quizás no nos afectan en el corto plazo, es decir, en los próximos 12 meses, pero que sí pueden afectarnos el crecimiento económico potencial en el largo plazo si el proteccionismo sigue ganando terreno a nivel internacional. Luego tenemos riesgos geopolíticos que afecten los mercados de materias primas. Ya lo vimos hace unas semanas, digamos, cuando Estados Unidos sale del acuerdo nuclear con Irán, el precio del petróleo aumentó fuertemente, ciertamente se redujo nuevamente el precio del petróleo, pero esos son riesgos que a nosotros nos afectan mucho. Una escalada de precios de materias primas, digamos, más allá de la estimación que les presenté antes, tiene un impacto contractivo, recesivo importante domésticamente.
que vendría a complicar aún más el escenario de crecimiento y vendría entonces a afectarnos, digamos, negativamente desde el punto de vista del crecimiento. Entonces, la parte externa tiene luces y sombras, pero especialmente me parece a mí sombras para los componentes de gasto interno. El sector externo no va a ser un elemento que impulse fuertemente el gasto interno, el gasto en consumo de las familias en el corto plazo. Esas son simplemente algunas cifras que muestran un tanto lo que ha estado sucediendo. Exportaciones, en el caso de Costa Rica, se han recuperado y están creciendo a un ritmo más o menos de un 8%. Los déficits externos se mantienen bajo control. Esta barrita roja que ustedes ven acá es el déficit en cuenta corriente. Es moderado, es un déficit pequeño, no es preocupante, por lo menos el desequilibrio externo en este momento. En buena parte es producto de ingresos netos por servicios, que son una porción importante del producto. Estamos hablando de ingresos netos por servicios que representan entre más o menos 1.200 y 1.500 millones de dólares por trimestre, que ayudan incluso a que la balanza de bienes y servicios sea superavitaria a lo largo de un periodo relativamente largo, en los últimos 2 años. Eso contribuye a que el desequilibrio externo no sea importante. Y por otra parte, aunque los precios de materias primas están aumentando, también la desaceleración del gasto interno reduce las importaciones. Una de las cosas que uno ve, por ejemplo, reflejo de la desaceleración del gasto interno es el comportamiento, digamos, más lento de las importaciones domésticas. Y eso también contribuye a que el desequilibrio no sea muy alto. Los flujos de capital, en realidad, especialmente los que tienen que ver con inversión extranjera directa, se han mantenido más o menos estables, y las corrientes financieras han sido negativas en general en los últimos 3 años. Solo hasta el último trimestre hemos empezado a ver otra vez un cierto ingreso neto de capital de naturaleza distinta que la inversión extranjera directa, que tiene que ver con el financiamiento externo de una parte del desequilibrio fiscal, especialmente a partir del último trimestre del año pasado. En la parte externa, afortunadamente, me parece a mí que los problemas no van a estar ahí porque los vemos en el corto plazo. Es decir, vamos a ver todavía indicadores en el sector externo positivos, a pesar de que otros indicadores domésticos van a estar, digamos, reflejando una situación un tanto más complicada. ¿Dónde sí están nuestros problemas? Bueno, empecemos por el más grave de ellos, el tema de las finanzas gubernamentales. Aquí no hemos visto señales de ajuste, por lo menos hasta el mes de abril, y más bien hay algunos comportamientos en algunas variables que son preocupantes porque empiezan a indicar, digamos, un avance en el deterioro del equilibrio fiscal. Si vemos los datos recientes, lo que vemos es un comportamiento creciente del déficit, este es el déficit financiero del gobierno central. Estamos hablando de casi 2,2 billones de colones en el acumulado de 12 meses. En los 4 meses terminados en el mes de abril, por ejemplo, el desequilibrio financiero, que es el déficit gubernamental total, aumentó 17%. El resultado primario aumentó más o menos un 6%. El resultado primario es un indicador fiscal que lo que mide es básicamente los ingresos totales menos los gastos excluyendo intereses. Es un indicador de sostenibilidad de deuda en alguna medida. Un déficit primario no es una buena señal, digamos, de sostenibilidad de deuda. Y el ahorro corriente, que es la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, se ha vuelto todavía más negativo, más desahorro, y ha crecido básicamente un 29% en los primeros 4 meses de este año. Es decir, no ha habido señales, por lo menos en el primer cuatrimestre, de un proceso de ajuste. De niveles de desahorro corriente, por ejemplo, significa, para que vean un poco la gravedad del asunto de lo que estamos hablando, esto lo que significa es que los ingresos habituales, los ingresos corrientes del gobierno no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos corrientes. Estamos hablando que hay un déficit incluso a nivel de ingresos y gastos corrientes. Para que se forme una idea, digamos, en comparación con algunos otros países, Honduras tiene un déficit de más o menos casi 4% del PIB. Pero si uno quita, por ejemplo, inversión pública, se convierte en un superávit corriente de más o menos el 1%. Panamá, que es un país, digamos, con el que probablemente nos comparamos más,
Panamá tiene un déficit más o menos de 4% del PIB también. Si uno quita inversión pública, el ahorro corriente de Panamá es de 3,5% del PIB. Es decir, los déficits en Panamá y en Honduras son déficits básicamente porque se está invirtiendo, ¿verdad? En Costa Rica nuestro déficit, ¿verdad?, es básicamente porque cubrimos, ni siquiera nos alcanza a cubrir nuestros gastos corrientes con ingresos. Es decir, es un paso más allá de la gravedad del problema, ¿no? Es un ajuste más complicado, es un problema de ajuste más complicado. ¿Cuáles son algunas señales preocupantes que vemos en la parte fiscal en el corto plazo? Bueno, la desaceleración de los ingresos tributarios. Esto es un tema que es de verdad delicado, ¿verdad?, porque si uno ve el comportamiento trimestral, claramente observa cómo la recaudación tributaria se ha venido desacelerando. Y la razón de eso, no crean, no es, digamos, que tributación directa se cruzó de manos y dejó de cobrar, ¿verdad? Esa no es la razón, básicamente, es esa desaceleración, sino es el reflejo de una economía creciendo menos, ¿verdad? Recuerden que los impuestos, ¿verdad?, se cobran básicamente sobre dimensiones que están relacionadas con la actividad económica, con el gasto. En la medida en que la actividad económica o el gasto se desaceleran, la recaudación también se desacelera, ¿verdad? Y por eso es que estamos viendo un ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios mucho más moderado. ¿Y qué es lo que se está desacelerando? Bueno, si uno descompone los ingresos tributarios en 4 categorías, la línea roja que ustedes ven acá es la recaudación asociada con importaciones, que son aranceles, impuestos de ventas que se cobran sobre bienes importados e impuestos selectivos de consumo que se cobran sobre bienes importados, ¿verdad? La línea amarilla, que es la recaudación tributaria asociada con el consumo interno, que es básicamente impuestos de ventas y selectivos de consumo sobre bienes producidos internamente. La línea negra, que es ingresos de utilidades, que es renta, ¿verdad?, y la línea azul, que son otros impuestos, que básicamente en Costa Rica esos otros impuestos son los impuestos a los combustibles, que es el principal componente de ese otro. Si ustedes observan los gráficos, aquí está el cero, la recaudación asociada con el gasto en importaciones y con el gasto interno, ¿verdad?, está creciendo en torno al cero, es decir, está básicamente estancada, ¿verdad?, y ese es el reflejo de una actividad económica que se ha desacelerado. Y eso obviamente complica la situación fiscal. El otro tema que complica la situación de las finanzas públicas es que, vamos a ver, estamos empezando a ver de nuevo un cierto automatismo, ¿verdad?, más intenso en el crecimiento de los gastos corrientes, ¿verdad?, los gastos corrientes del gobierno central, que está relacionado con 2 factores que son un tanto preocupantes. Uno es nuevamente el impacto de la inflación sobre los gastos corrientes del gobierno. Recuerden que una buena parte de los gastos corrientes del gobierno son esencialmente salarios o transferencias ligadas a salarios o ligadas a variaciones en los precios, ¿verdad? Eso lo que significa básicamente es que estaríamos viendo la aceleración en el ritmo inflacionario está generando presión sobre el gasto vía el componente de remuneraciones y presión sobre el gasto vía las transferencias que están ligadas o indexadas a la inflación. Y el otro tema que es muy preocupante es el comportamiento de los intereses. Vean el gasto por intereses. En los primeros 4 meses de este año, el crecimiento es de 26%. ¿verdad? Y eso es básicamente el reflejo del aumento de los niveles de endeudamiento. Ni siquiera es todavía el reflejo de los ajustes en tasas que se empezaron a dar el año pasado. Eso lo vamos a empezar a ver hasta el segundo semestre de este año. Pero empezamos a montarnos ya en un crecimiento del gasto por intereses, producto de los niveles de deuda que tenemos y producto del ajuste en los costos de financiamiento, que empieza a generar esa bola de nieve que ya vivimos en el pasado, la vivimos en los años 90, la vivimos en los años 80, que complica aún más el ajuste, porque lo que significa es básicamente que aunque hiciéramos el ajuste hoy, los niveles de gastos por intereses tardarían más o menos 2 o 3 años en estabilizarse. Eso lo que significa es que incluso con un ajuste hoy en la parte del déficit primario, el nivel de déficit global probablemente va a tardar unos 2 o 3 años en ajustarse. Y eso lo que implica es básicamente que la presión fiscal o el tamaño del ajuste que tenemos que hacer hoy es más grande que el que tenemos que hacer hace 2 o 3 años. Puede ser alrededor de 4 o 5% del PIB ahora, ¿verdad?
en contraste con alrededor de 2 o 3% del PIB que hubiera sido el ajuste necesario hace 3 o 4 años. Entonces es una situación compleja en que hemos estado analizando. Bueno, vean el gasto de capital, también otro tema cayendo. Ahora, no crean que es porque hemos estado contrayendo el gasto de capital para ser más frugales fiscalmente, ¿verdad? Es porque somos muy útiles gastando. Digamos, la reducción en el gasto de capital no es producto todavía de algo que usábamos mucho en el pasado, es que cuando tenemos problemas fiscales recortamos el gasto de inversión. Eso no está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que tardamos tanto en que los proyectos de inversión se ejecuten, ¿verdad? Que a veces hay baches en los pipelines de ejecución, en la que se reflejan como en estas caídas que vimos en los primeros 4 meses de este año. Es una situación compleja, ¿verdad?, que va a marcar en buena medida el resto del desempeño macroeconómico, básicamente por la presión que eso implica sobre el mercado local. Esto es los saldos de colocación de deuda interna, ¿verdad? Las barras estas lo que miden es más o menos en términos netos cuánto aumentó la deuda interna emitida por el gobierno central, ¿verdad? Y lo que hemos estado viendo es que conforme pasa el tiempo, esa presión va aumentando. Y eso es presión básicamente sobre las condiciones de financiamiento internas, es decir, sobre el crédito y las condiciones de financiamiento del sector privado domésticas y presión sobre las tasas de interés potencialmente. Y ese es el canal en donde nos ha estado afectando más intensamente el déficit en el corto plazo, que es el canal financiero. Si uno ve la gestión de deuda pública, pues en la forma en como el gobierno se está financiando para poder llenar el déficit, también uno empieza a ver señales preocupantes, digamos, de cierta desesperación. Ya recuerden el año pasado, bueno, un mensaje presidencial, digamos, muy sorpresivo, el 1 de agosto, en donde el presidente anterior dijo que había problemas de financiamiento, ¿verdad? Y luego los casos que tuvimos a finales de año, en donde se atrasaron los pagos de pensionados, los salarios del sector público, básicamente unos días, todas esas son señales, digamos, preocupantes, pero son más preocupantes señales como estas, digamos. La porción de títulos de tasa variable que el gobierno está emitiendo ha aumentado sustancialmente. Es decir, 4 o 5 años atrás, la mayor parte del financiamiento del gobierno se hacía con títulos de tasa fija, que es lo normal generalmente, que ayudan además a formar mejores precios en los mercados de capitales y ayudan básicamente al desarrollo de los mercados de capitales. Ahora, en los últimos meses, la mayor parte de emisiones son títulos de tasa variable, que además introducen un riesgo en el balance del gobierno, ¿no? Que lo que significa es que si las tasas suben en el futuro, los intereses van a ser más sensibles, el gasto de intereses va a ser más sensible a esos aumentos en el futuro, ¿no? Hemos estado viendo también un acortamiento de los plazos, digamos, los plazos de colocación de deuda son ahora más cortos, ¿no? Y hemos estado viendo también un incremento muy importante en el endeudamiento en dólares, ¿no? Es decir, la mayor parte de las colocaciones, es decir, más de la mitad de las colocaciones en los últimos 6 meses han sido básicamente cubiertas con captación en el mercado interno en moneda extranjera. Y eso lo que significa es básicamente el riesgo cambiario en el balance del gobierno, que no deja de ser, digamos, una cuestión un tanto, digamos, paradójica. Por ejemplo, el Banco Central, las autoridades regulatorias, supervisoras del sistema financiero hacen todo lo posible para que los privados no nos endeudemos en moneda extranjera si no generamos ingresos en moneda extranjera. Pero el gobierno, ¿verdad?, que no genera ingresos en moneda extranjera, y que son una porción muy pequeña de sus ingresos, está indexado al tipo de cambio, si se está endeudando en moneda extranjera, lo que implica riesgos en el balance, riesgos en el balance gubernamental. Una depreciación tendría un impacto importante sobre el nivel de deuda pública y además quita un elemento de escape en caso de una situación más crítica, que es poder licuar o erosionar el valor real de la deuda en caso de una situación más complicada. Con deudas denominadas en moneda extranjera, la posibilidad de licuar esa deuda con inflación, ojalá no lleguemos a eso, pero que hay que pensar en todas las posibilidades, ¿verdad? Esa posibilidad, digamos, es más limitada. Pues lo que genera son vulnerabilidades desde el punto de vista del balance fiscal. Y son resultado básicamente de que poco a poco los espacios para financiar un déficit tan grande sin que presione las tasas de interés se han ido tratando. Son menos los espacios que van quedando.
Los problemas de sostenibilidad son importantes. Este es el comportamiento de la deuda del gobierno central. Es una tendencia creciente, ¿verdad? Por ejemplo, hace 10 años, en el año 2008, la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB era menos del 25% del producto. Ahora nosotros creemos que este año cerramos por encima alrededor del 53% del PIB. Solo calcúlenlo aritméticamente. A déficit de 5% por año, ¿verdad? La deuda crece a ese ritmo en un plazo muy corto, ¿verdad? Y además otras métricas de sostenibilidad fiscal empiezan a ser más preocupantes. Una métrica que se utiliza mucho, incluso más que el nivel de deuda respecto al producto, es, por ejemplo, la deuda en relación con los ingresos tributarios. La relación deuda-ingresos tributarios ha pasado de ser más o menos 1,5 veces a ser ya más de 4 veces, o sería más de 4 veces este año. Estamos hablando de una situación que es realmente complicada, que además es insostenible temporalmente. No sé si ustedes están familiarizados con las ecuaciones de sostenibilidad de deuda, ¿no? Pero la lógica de la sostenibilidad de deuda pública es básicamente cuáles son las trayectorias de déficit primario, ¿no? Que permiten, por ejemplo, mantener constante nivel de deuda pública respecto al producto o que permitan reducirlo en el tiempo, ¿no? La combinación de déficit primario, crecimiento económico y tasa de interés real, esas tres cosas juntas permiten más o menos poder proyectar un comportamiento del nivel de deuda a lo largo plazo, ¿no? Este es un ejercicio de sostenibilidad de deuda, ¿no? Aquí lo que está graficado es en el eje vertical la tasa de crecimiento económico, ¿no? Y en el eje horizontal está graficado el déficit primario del gobierno central como porcentaje del producto, ¿no? La línea amarilla que ustedes ven acá es, son las combinaciones crecimiento económico, déficit primario que mantendrían el nivel de deuda pública en relación al producto constante. Es decir, no serían situaciones en donde no se ampliaría el nivel de endeudamiento respecto al producto ni se reduciría. Cualquier cosa por arriba de esta línea significa que básicamente la combinación crecimiento, déficit primario con un supuesto sobre la tasa de interés real, ¿no?, específico, haría que la deuda decreciera a lo largo del tiempo. Y cualquier cosa por aquí abajo significa lo contrario. Cualquier cosa por aquí abajo lo que significa es básicamente que estaría la deuda pública creciendo a lo largo del tiempo. Y cada uno de esos puntitos son las combinaciones déficit primario, crecimiento económico de los últimos, estamos hablando, ¿qué serán? Unos 10 años, 8 años. No hay ninguno ni siquiera acercándose a la línea amarilla, ¿no? Que todos los resultados fiscales o combinaciones de resultado primario y crecimiento económico, ¿verdad?, de los últimos 8 años, todos han estado en el lado de insostenibilidad, en el cuadrante de insostenibilidad. Es decir, la deuda, en esos escenarios, la deuda pública como relación al producto sigue creciendo. Y vean, por ejemplo, un año como el 17. El déficit primario en el año 17 fue más o menos 3% del producto. Para que este déficit primario hubiese sido sostenible, ¿verdad?, desde el punto de vista de que la deuda pública no creciera, ¿verdad?, hubiera sido necesario que la economía creciera casi a un 8% en términos reales. Que eso es un sueño. Eso es algo muy poco probable. En el proceso de transición demográfica, con la poca integración, por ejemplo, de la población femenina en la fuerza de trabajo, digamos, sin políticas públicas para la posibilidad de eso, ¿verdad?, crecer a 8% es casi imposible, digamos, porque haya un impulso externo, digamos, muy particular y muy extraordinario. O alternativamente, si hubiéramos querido hacer sostenible el déficit primario por la situación fiscal en el año 2017, hubiéramos tenido que hacer un ajuste de casi 2,5 puntos del producto, ¿no?, primario, ¿no? Es decir, un aumento de ingresos, una reducción de gastos de más o menos 2,5% del producto en ese año, solo para mantener estable el nivel de la. Por cualquier lado que uno lo mire, la situación fiscal es complicada, y si no nos ha afectado, ¿verdad?, en los últimos años, la única razón es básicamente porque hemos encontrado la forma de parquearlo en algún lado. Y donde lo hemos parqueado este desequilibrio es en el endeudamiento externo.
no solo del sector público, y ojo que ese es un tema bien importante, sino sobre todo en la parte privada de la economía, especialmente el sistema bancario. Buena parte del financiamiento, digamos, externo, los últimos 8 o 10 años ha sido el endeudamiento externo del sistema bancario, como una forma de escapar a la presión que la situación fiscal genera, digamos, sobre las funciones crediticias domésticas. Es un tema entonces, sin duda alguna, importante y crítico. ¿En dónde estamos en este momento? Bueno, si me lo preguntan directamente, yo diría que estamos casi igual que hace un año, ¿no? en materia de discusión política fiscal, ¿no? Recuerden que a final de la legislatura anterior se estuvo discutiendo un proyecto de ley que se denomina Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es apenas el primer paso para empezar el ajuste. Con suerte ese es un proyecto de ajuste que generaría alrededor de 1,5%, con suerte 2% del PIB. Eso significaría que nos faltarían más o menos 1,5 a 2% del PIB más de ajuste para estabilizar el nivel de deuda pública. Se empezó a discutir en el Congreso el año pasado bajo la famosa esta modalidad de lo que llaman el fast track o el proceso abreviado de discusión legislativa, que no se logró dictaminar ni se logró llevar a plenario ni se ha logrado discutir. Y el cambio de legislatura lo que ha generado es básicamente un proceso, un cierto retraso, porque con toda razón los nuevos diputados quieren básicamente poder enmendar, dicen ellos, y ajustar el proyecto en el corto plazo. Eso nos puede llevar fácilmente de alrededor de 3 a 6 meses más. Y de hecho hay algunos expertos en materia legislativa que incluso están pensando, ¿verdad?, o están previendo que el proyecto no se discutiría sino hasta agosto, ¿verdad? Y si se discute hasta agosto, eso lo que significa es, entrando a los temas presupuestarios en la última parte del año, eso lo que significaría básicamente es que no habría ajuste probablemente sino hasta la segunda mitad del año entrante, ¿verdad? Lo cual claramente es un tiempo que se pierde, ¿verdad?, en una situación en donde la coyuntura no es tan favorable, ¿verdad? Por otra parte, obviamente estos temas han estado caldeando el entorno social y político, ¿verdad? Los grupos sindicales han manifestado claramente que se oponen al proyecto, ¿verdad? Y de hecho han hecho ya algunas manifestaciones en ese sentido importantes. Sectores empresariales y otros grupos de interés también han estado presionando básicamente por ajustes. Ese proceso continúa. Este es un proceso que tiene potencialmente la posibilidad de detener la discusión y por lo tanto entonces puede implicar también más tiempo en realizar el ajuste. Es un tema complicado. Y en el ámbito político, más en los espacios que genera la democracia representativa, ciertamente el nuevo gobierno ha mostrado, me parece a mí, un cierto cambio de actitud y un talante distinto en relación con el ajuste de las finanzas públicas, ¿no? La conformación del equipo económico es un equipo económico mucho más conservador y ortodoxo el que se nombró, ¿no? Me parece a mí un poco más, digamos, más, ¿cómo podemos llamarlo? Más apuntado, digamos, en los temas de austeridad y la necesidad del ajuste, ¿no? Ha habido un acercamiento también entre el presidente y su equipo político con las bancadas legislativas, eso es positivo, pero como se dan cuenta por estos reportes de periódico, la luna de miel terminó muy rápido, ¿no? Rápidamente, otra vez, grupos de interés, grupos políticos han empezado, digamos, han recrudecido su lenguaje en relación con el tema del ajuste, y lo que hace es vaticinar un proceso que va a seguir siendo lento, ¿no?, a nivel legislativo. Este es un tema bien interesante, digamos, que ustedes me parece probablemente más en el ámbito de economía política, por todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones colectivas, ahí hay un gran campo para analizar, ¿no? Y es que en realidad yo creo que hay poco disenso entre los tecnócratas acerca de qué es lo que hay que hacer, ¿no?
casi uno le puede preguntar a muchos economistas en general, y la mayoría está de acuerdo en cuáles son las opciones de menudo que hay que hacer. Lo que ha impedido el ajuste es básicamente una sociedad que no es capaz de tomar decisiones, que no puede tomar decisiones no solo en este ámbito, sino en muchos otros, ¿no? Que ya es más un tema de naturaleza política, de la forma en cómo decidimos colectivamente, pero que lo que muestra es que, además de haber hecho reformas económicas en los años 90, debimos haber hecho una reforma política, ¿no? Y gran parte de ese tema, por lo menos desde mi punto de vista, es una reforma política la que en gran medida nos está haciendo falta ahora, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el agotamiento y el entrabamiento de los mecanismos de representación. No están funcionando como funcionaban antes y no van a funcionar bajo las mismas reglas, dado que la estructura política es distinta, ¿verdad? Y básicamente estos órganos de representación disfuncionales lo que terminan es generando espacios para que grupos de interés o grupos de presión e incluso grupos políticos ejerzan poderes de evento, digamos, fuera del ámbito de las reglas de la democracia tradicional, ¿verdad? Y entonces impiden que se toman decisiones, tanto en materia fiscal como en muchas otras cosas, ¿verdad? Eso es un problema de entrabamiento que nos afecta en muchas otras cosas, ¿verdad? Y ahí creo que como sociedad vamos a tener que hacer algo. Se ve difícil, pero la discusión no es nada más una cuestión de aritmética fiscal, es una discusión un poco más profunda. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Digamos, para ir ya cerrando un poco la presentación. Básicamente se traduce en condiciones crediticias y financieras más restrictivas. Esta situación fiscal, ¿verdad?, en nuestra opinión, en donde está golpeando más fuertemente es en la forma en cómo, ¿verdad?, el sistema financiero está intermediando recursos, está canalizando crédito al sector privado. Varias razones están detrás de eso. Temas que tienen que ver con incertidumbre. Las personas, por ejemplo, saben o perciben que hay un desequilibrio fiscal grande. Uno más o menos sospecha por dónde va a venir el ajuste. Puede ser más impuestos, menos gastos, o un ajuste menos ordenado, más caótico. Todo eso afecta la inversión, afecta la demanda de crédito y afecta el crecimiento en el corto plazo, ¿no? O también la presión del gobierno en el mercado local genera presión alcista en los intereses reales, eso reduce el consumo, reduce la demanda de crédito y termina acelerando la economía. Ese es el resultado más grande, más importante de los efectos fiscales que estamos viendo. Y eso es un poco lo que empezamos a ver el año pasado. Las tasas de interés aumentando. Estas son las tasas, la tasa básica pasiva, que es una tasa de referencia en el mercado local, las tasas de captación efectivas de bancos estatales y bancos privados creciendo, los costos de fondos de la banca aumentando, ¿verdad?, los costos de financiamiento del gobierno también aumentando. Esta es la curva de rendimiento soberana. Esto es básicamente un reflejo de cuáles eran los costos de financiamiento del gobierno costarricense a diferentes plazos en diferentes momentos del tiempo. Si ustedes se fijan, en el año 15 y 16 prácticamente la curva no se movía, estaba estable. El año pasado empezó a ajustarse y los costos de financiamiento han aumentado en algunos casos casi 200 puntos base a lo largo de toda la curva, especialmente en el corto plazo. Eso implica costos más altos de financiamiento para el gobierno y también costos de fondos, costos de financiamiento más altos para el sistema bancario, ¿verdad? Eso se ha reflejado en tasas de interés al alza en algunos segmentos del sistema bancario, especialmente en bancos privados, tasas de interés también en dólares al alza por razones regulatorias y además de incremento también en los costos de fondos externos en el sistema bancario privado especialmente. Y por lo tanto termina reflejándose en tasas de interés reales de los créditos más altos, ¿verdad?, especialmente en moneda extranjera. La tasa de interés real de los créditos en moneda extranjera ha pasado de 8% en enero del 16 a casi 11-12% en marzo de este año. Y cuando esos costos aumentan y esas tasas de interés reales aumentan, el resultado natural es que la demanda de crédito se deprime, ¿verdad?, o se desacelera. Y lo que hemos empezado a ver es una reducción en el ritmo de crecimiento del crédito, ¿no?, especialmente el crédito en moneda extranjera, que es el que más se ha resentido a lo largo de este tiempo. En parte también
porque recuerden que en medio de este proceso tuvimos un ajuste cambiario un poco más intenso, ¿verdad?, que asusta a los deudores de moneda extranjera y que reduce la demanda de crédito en moneda extranjera. Este comportamiento del crédito, ¿verdad?, es causa y a la vez reflejo, ¿verdad?, de la desaceleración del gasto interno con el Estado viendo. Y es producto, en nuestra opinión, básicamente un deterioro en las funciones crediticias, básicamente generado por el desequilibrio fiscal. Si lo vemos en términos de saldos, por ejemplo, crédito en moneda extranjera prácticamente no crece desde enero del 17 y el crédito en moneda local, que en un principio creció a tasas muy aceleradas, ha ido perdiendo también dinamismo, ¿verdad?, conforme las expectativas de aumentos en tasas se consoliden y sobre todo también las expectativas de menos crecimiento económico que desaceleran la demanda crediticia, incluso hasta prácticamente no crecer nada en el primer cuatrimestre, en los primeros 4 meses de este año. ¿Dónde también se ve la presión fiscal? Bueno, se ve en el fondeo del sistema bancario. Les voy a explicar muy rápidamente este gráfico. El lado izquierdo lo que tiene graficado son los depósitos totales de los bancos. Los depósitos, recuerden, es la fuente de fondos que usan los bancos básicamente para poder financiar la expansión crediticia. Vean el ritmo de crecimiento de los depósitos. Crecían a ritmos de más o menos 11% en términos nominales y sin incluir el efecto cambiario, el ritmo de crecimiento cae a más o menos un 5%, 6%. Del lado derecho está la riqueza financiera privada, que es el saldo de los activos financieros que mantienen las familias o el sector privado costarricense. Una parte de esta riqueza financiera privada son los depósitos, la otra parte son los bonos gubernamentales, la deuda del gobierno. Si los depósitos se desaceleran al 6% y la riqueza financiera sigue creciendo más o menos entre el 10 y el 13%, eso lo que significa es que en la riqueza financiera la porción dedicada a bonos gubernamentales está aumentando. Es decir, el gobierno se está dejando, digamos, una parte más mayor del ahorro doméstico. Y está compitiendo más intensamente con los bancos, ¿verdad?, por recursos del ahorro interno. Eso lo que implica es estrujamiento. Es básicamente primeras señales de un estrujamiento a nivel de los recursos que carga el sistema, que no se ha traducido en un aumento en las tasas, ¿no?, por, digamos, factores particulares, especialmente por la aceleración del crecimiento del crédito, pero que en general pone señales de alerta en el sentido, vamos a ver, de qué sucedería si la demanda de crédito se acelera, ¿verdad?, si los bancos tienen que tratar de recomponer su pasivo, ¿verdad?, eso generaría más presión sobre el sistema financiero local y más presión sobre las tasas y más presión sobre el crecimiento de manera negativa en el corto plazo. Esto es de nuevo una manifestación, digamos, de la presión de las finanzas públicas sobre el sistema financiero. Inflación. Bueno, en inflación, la mala noticia es que hay más inflación. La buena noticia es que va a ser el menor de los problemas en el corto plazo, ¿verdad?, que no nos vamos a preocupar mucho por los precios internos, ¿verdad? El ritmo inflacionario se ha estado acelerando, movido generalmente, principalmente por factores externos y por precios de tarifas de servicios públicos, pero los niveles de inflación son moderados, alrededor del 2-3%, y de hecho las expectativas inflacionarias calculadas por el Banco Central mediante una encuesta siguen relativamente ancladas dentro del rango meta, y la inflación en realidad no va a ser un problema en el corto plazo, ¿verdad? Y en realidad no va a ser un problema en el corto plazo por dos razones que yo creo que hay que reconocer. Una de ellas es que la política monetaria sigue siendo conservadora, digamos. Ese es un elemento importante, que es una gran diferencia respecto a lo que pasó en los 80, ¿verdad? En los 80 no teníamos un banco central responsable, ¿verdad? Teníamos un banco central que ante ese equilibrio lo que hizo fue literalmente ponerse a imprimir billetes, ¿verdad?, conseguir financiamiento, ponerse a imprimir billetes, y el resultado fue el ajuste que tuvimos durante los años 80. En estos momentos, mucha agua ha corrido debajo de ese puente, ¿verdad?, y tenemos un banco central, digamos, institucionalmente más sólido, institucionalmente más comprometido con una meta de inflación y con estabilidad de corto y de mediano plazo. Eso es una diferencia importante, ¿verdad? No vemos presiones, digamos, inflacionarias irrelevantes en el corto plazo,
Vamos a ver claramente inflaciones en el orden del 2, entre el 2 y el 4% creemos, pero muy diferentes de las que tuvimos en el 16, pero esto ya es también pasado, básicamente producto de la baja en precios de materias primas en aquel momento. La presión inflacionaria básicamente está viniendo principalmente de precios regulados, especialmente precios de transporte, que es esta línea negra que ustedes ven acá, y servicios públicos como energía y agua potable, que han sido los que se han acelerado. Hemos visto crecimiento en los precios de los alimentos, pero en realidad crecimientos todavía relativamente moderados, diferentes al estancamiento que vimos en el periodo 16-17, pero crecimientos moderados en el periodo en los últimos meses. Y la inflación en general no lo vemos, no estaríamos viendo como un problema. Los índices subyacentes están acelerando, pero de nuevo muy dentro de los rangos manejables por la política monetaria. ¿Tiene implicaciones? Claramente las tiene. Recuerden, por ejemplo, que aceleración en el ritmo de inflación implica probablemente tasas de interés nominales más altas, ¿no? Eso implica más presión fiscal, eventualmente, pero no va a ser, digamos, no va a ser nuestra preocupación mayor desde el punto de vista de estabilidad en el corto plazo. En materia cambiaria, bueno, seguimos viendo relativa estabilidad cambiaria, ¿no? Recuerden que tuvimos el año pasado un remesón cambiario en el mes de abril-mayo del año pasado. Desde entonces otra vez la relativa estabilidad cambiaria ha retornado, ¿no? La política del Banco Central sigue siendo una intervención relativamente frecuente, ¿no? Y después del ajuste que vimos a mediados del año pasado, bueno, en general los niveles del tipo de cambio se han mantenido relativamente estable. Este ajuste que vimos acá fue producto, nos parece a nosotros, principalmente de un rezago en los movimientos de tasas de interés en el año 2016-17. En nuestra opinión, por ejemplo, buena parte de esta presión para que el tipo de cambio aumentara, especialmente durante el año 17, en el primer semestre, en buena parte se pudo haber evitado si hubieran habido ajustes en tasas de interés altos, ¿no? Pero bueno, eso no se hizo en ese momento. En alguna medida eso deterioró los premios por invertir en moneda local, y la gente lo que hizo fue básicamente mantener mucha tenencia, aumentar la tenencia de activos de moneda extranjera, y eso depreció la moneda local. Desde entonces el Banco Central especialmente ha sido un poco más cuidadoso con el uso de sus instrumentos de tasas de interés, y me parece que en gran medida esa estabilidad se ha logrado básicamente con intervención y también con ajustes un tanto más oportunos en las tasas de interés en ese periodo. Sigue siendo, eso sí, un mercado cambiario en donde la intervención es relativamente frecuente, ¿no? Especialmente la intervención del Banco Central en algunos meses, ¿no? En el caso de vender divisas, ¿no? Ciertamente dejó de ser continua como tuvimos en el periodo en que no se hizo el ajuste de tasas de interés el año pasado, pero hemos seguido viendo, digamos, intervención importante del Banco Central vendiendo divisas en algunos meses, por ejemplo, ¿sí? En el mes de abril, en el mes de febrero, ¿no? También en el mes de marzo, bueno, en el mes de mayo del 17, que fue el momento del ajuste más intenso, adquirimos participación del Banco Central, principalmente satisfaciendo la demanda del sector público, especialmente por el incremento en la factura petrolera, que es la demanda de dólares que genera reportes. Los niveles de reserva son altos, ¿no? Los niveles de reserva monetaria internacional son altos, en una parte porque nos hemos endeudado externamente para fortalecer. Pues este salto que ustedes ven acá es el nivel, el desembolso del préstamo por $1.000 millones que tomó el Banco Central con el CAR para fortalecer el nivel de reservas. Eso es endeudamiento externo, en este caso del Banco Central, ¿no? Hemos tenido también otros saltos en los niveles de reservas que duran poco tiempo. Estos que ustedes ven acá, que son los momentos en que el gobierno emite deuda en el mercado local, ¿no? En dólares, ¿no? Eso hace saltar los niveles de reservas en el corto plazo, pero conforme el gobierno los gasta o los convierte a colones, los niveles de reservas se reducen nuevamente, ¿no? Estas señales, estos saltos de acá y de acá, son básicamente resultados de la emisión de deuda en moneda extranjera por parte del gobierno. Una parte de esa deuda ha sido comprada por unos residentes, es decir, este endeudamiento externo disfrazado, por decirlo de alguna manera, que hemos visto en ese periodo, ¿no?
Pero si uno quita, por ejemplo, los movimientos de los depósitos del gobierno en el Banco Central y quita los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, los depósitos en dólares, que principalmente son los encargos de los bancos en el Banco Central, y calcula algo que llamamos nosotros reservas propias, que es básicamente las reservas del Banco Central menos los depósitos de encaje, menos los depósitos del gobierno, ¿verdad? Si uno quitara el aumento asociado con el préstamo del FLAR, los niveles de reservas propios del Banco Central estarían cayendo, ¿verdad? Que básicamente lo que muestran es que a pesar de que ha habido un cierto aumento en el superávit de divisas en la parte privada, a pesar de eso, la intervención del Banco Central en el mercado ha continuado, ¿verdad? Perdiendo reservas incluso después del ajuste que tuvimos a fin de mayo. Entonces, es una calma relativa en el mercado cambiario, ¿verdad? La ventaja es que no tenemos desequilibrios tan grandes en los rendimientos entre moneda local y moneda extranjera que nos genere presión cambiaria intensa, pero sí es cierto que tenemos un Banco Central que ha seguido interviniendo en el mercado, ¿verdad? y ha fortalecido las reservas y endeudamiento, pero que en general ha seguido interviniendo en el mercado en el corto plazo, ¿verdad? Nuestra impresión, ¿verdad?, es que la liebre no va a saltar por acá, ¿verdad?, ni por inflación ni por tipo de cambio. Es decir, los problemas fiscales no nos van a llevar, por ejemplo, a ajustes cambiarios intensos, ¿verdad? ¿Y por qué creemos eso? Bueno, creemos eso básicamente porque la política del Banco Central probablemente va a impedirlo. Presiones cambiarias van a ser atacadas probablemente con políticas monetarias más restrictivas o aumentos en los tipos de interés, más a tiempo que lo que se hizo en el año 17. Y además porque los niveles de reservas son relativamente altos. Esos son elementos que nos parecen a nosotros que los problemas no van a estar en el lado de estabilidad, por lo menos en el corto plazo. ¿Cuáles podrían ser factores que podrían generar inestabilidad cambiaria? Bueno, básicamente que nos asusten. Yo sé que esto suena como muy poco científico, ¿verdad? Pero en realidad lo que podría generar mucha volatilidad en el mercado cambiario es que por alguna razón, ¿verdad?, todos los que vivimos en este país, una buena parte de los que vivamos en este país, decidamos mantener más activos en moneda extranjera, ¿verdad?, y entonces con eso aumentar la demanda por divisas en el mercado cambiario local. Digamos, una noticia muy negativa en algún ámbito, un shock externo muy marcado, algo que ponga muy nervioso a la gente, que incremente la demanda de divisas, podría generar presión cambiaria intensa. Pero no pareciera en circunstancias normales que eso sea algo que preveamos, ¿no?, suceda en el ¿Dónde sí nos duele la situación de corto plazo? Bueno, nos está doliendo un crecimiento económico, ¿no? Y esa es una diferencia muy importante respecto a otras situaciones de desequilibrio fiscal que hemos tenido, ¿no? No nos está afectando en estabilidad de precios ni de tipo de cambio, pero sí nos está afectando probablemente en crecimiento económico por 2 días. Por el estrujamiento del sector privado en el sistema bancario y además por un tema adicional es el impacto del financiamiento externo sobre el tipo de cambio real y el deterioro, digamos, de la competitividad de los sectores que compiten, de los sectores transables. Vamos a ver. Si nos hemos endeudado externamente para poder cerrar la brecha fiscal, eso tiene implicaciones sobre el tipo de cambio real y afecta básicamente la rentabilidad de sectores transables y por lo tanto entonces es un componente importante de la actividad económica local. La desaceleración ha sido un fenómeno, digamos, relativamente sostenido. Estos son índices de mensual de actividad económica. Hemos visto la desaceleración en índices de actividad económica. Ciertamente a finales del año pasado tuvimos un respiro, pero ese respiro rápidamente se ordenó. El ritmo de crecimiento de la economía en términos promedios, medidos por el IMAE, anda alrededor del 3%. En el año 16 estábamos hablando de un crecimiento más o menos de 5,5%. El crecimiento de corto plazo, que en este caso es medido por la variación trimestral anualizada, se ha moderado también. Tuvimos un último trimestre del año pasado de aceleración, pero fue muy corto. Si la economía creciera el resto del año al ritmo que creció en el primer trimestre de este año, el crecimiento de todo el año andaría alrededor del 2,5% aproximado con el MAC, con el índice mensual de actividad económica. Entonces estamos percibiendo
una desaceleración importante. Esa misma desaceleración la vemos en el producto trimestral. El último dato que hay es del cuarto trimestre del 17, pero hay claramente una reducción en el ritmo de crecimiento de la economía. Los crecimientos promedio eran de alrededor del 4% en el año 15-16, ahora están alrededor del 3%. ¿verdad? Y si uno analiza los sectores de actividad económica y ve el crecimiento del primer trimestre, eso que está graficado ahí es la tasa de crecimiento promedio, la tasa de crecimiento interanual del IMAE promedio del primer trimestre para cada actividad económica. Las flechitas rojas significan actividades económicas que se desaceleran respecto al año anterior y las flechitas amarillas, verdes, las que se aceleran. Del lado izquierdo están las actividades económicas que crecen menos que el índice mensual promedio, el promedio del índice mensual de actividad económica, y del lado derecho están las actividades que crecen más que el promedio del índice. Si ustedes observan, la cantidad de flechas rojas es mayor. ¿no? Y si observan sectores importantes, por ejemplo, como sector agropecuario se desacelera, sector industrial se desacelera, sector comercial se desacelera, y es natural que se desacelere porque buena parte de la ralentización está asociada con el gasto en consumo de las familias, pero la actividad comercial pierde impulso, y en general si uno hace un balance, las actividades más vinculadas con el gasto interno son las actividades que más se desaceleran. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los componentes del gasto interno, especialmente el consumo y la inversión, son los que más dinamismo han perdido en los últimos trimestres. El consumo de las familias, de los hogares, es esta línea, esta barra verde que ustedes ven acá. El ritmo de crecimiento en el año 15 era de más o menos, en el segundo, a la mitad del año 15 era más o menos un 5% en términos reales. Se desaceleró en el año 16 a más o menos un 4%, se desaceleró otra vez en el año 17 a un 3% y se desaceleró nuevamente en los últimos trimestres a tasas entre el 2 y 2,5%. Si el gasto de las familias más o menos uno lo está viendo crecer a la mitad del ritmo que estaba creciendo en el año 15 y 16. ¿Y por qué? Bueno, por deterioro de condiciones crediticias, por aumento en las tasas de interés reales, por deterioro de términos de intercambio, ¿verdad? Y por incertidumbre también. Como la incertidumbre en relación a la naturaleza del ajuste, por ejemplo, en alguna medida también genera que las personas gasten menos. Y vemos también una contracción en la inversión pública y privada. Las tasas de inversión interanuales, ustedes tienen claramente una tendencia de crecimiento, donde también juega un papel la incertidumbre, ¿verdad? Y especialmente el deterioro de los condiciones crediticias. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, ahora a sectores inmobiliarios, ¿verdad? Si les preguntan, hacen una muestra de sectores inmobiliarios, todos están quejando porque no están vendiendo casas. ¿Por qué no venden casas? Básicamente porque el sector inmobiliario es uno que se mueve al ritmo del crédito bancario y el crédito está estancado. Y además la capacidad de endeudamiento de la familia se ve reducida porque los intereses reales son más altos, ¿no? Y además porque las personas se toman un poco más el tiempo para pensar en comprar activos tan importantes como una casa o un bien duradero, ¿no? Básicamente por el desequilibrio que hay en materia de naturaleza del ajuste y en materia de condiciones crediticias. Pues todo eso se refleja en una reducción del ritmo de crecimiento de la actividad económica. Y en los resultados, ¿no? También los vemos en materia de empleo, ¿no? Las tasas de desempleo se mantienen altas, ¿no? El nivel de desempleo es alrededor de la tasa de desempleo subió nuevamente en el primer trimestre del 18 a un 10,3% y la población ocupada prácticamente no ha variado en los últimos 3-4 años. ¿no? El ritmo de la población ocupada fluctúa más o menos alrededor de 2 millones de personas, se mantiene muy estable, la tasa de desempleo aumenta y este crecimiento en la tasa de desempleo incluso pudo haber sido mucho mayor si no fuera porque lo que hemos visto es una reducción en la tasa de participación. Es decir, ha habido personas que han estado saliendo de la fuerza de trabajo, es decir, han dejado de buscar empleo, ¿no? Y eso ha permitido que la tasa de desempleo no aumentara más, ¿no?
Si no, las tasas de desempleo probablemente podrían andar alrededor de un 11 o 11,5% si los niveles de participación en la fuerza de trabajo se hubieran mantenido alrededor del 59%, que es el nivel que teníamos, digamos, temporalmente en el año 17-18. Si uno ve la pérdida de empleos, digamos, en el corto plazo, la mayor parte son empleos no calificados, ¿verdad?, en sectores vinculados con el gasto interno, especialmente comercio, ¿verdad? La actividad comercial es especialmente intensiva en trabajo, ¿verdad? Son empleos generalmente no calificados y son muy volátiles. Y conforme se desacelera el gasto interno, el empleo comercial se reduce. Entonces, esto lo que está reflejando básicamente, por una parte, el comportamiento de la actividad económica en el corto plazo. Una cosa que hay que tener presente, digamos, además refleja factores estructurales, ¿verdad? Digamos, los jóvenes y las mujeres especialmente tienen condiciones de vinculación con el mercado laboral mucho más precarias que las de los hombres, ¿verdad?, y las personas en edad media. Por ejemplo, solo para que se tomen una idea, la tasa de desempleo de un hombre, ¿verdad?, entre 35 y 55 años es menos del 5%. La tasa de desempleo global es más o menos 10,3%. La tasa de desempleo en personas jóvenes es de más del 15-20%, de menos de 25 años. La tasa de desempleo en mujeres es más del 14-15%. Entonces, en la parte del desempleo, de los problemas en el mercado de trabajo, hay una parte que es coyuntural o cíclica, que tiene que ver con el ritmo de actividad económica, pero hay otra parte que es mucha, tiene que ver con factores estructurales, ¿no?, que no se resuelven creciendo más solamente. Se resuelven con políticas, por ejemplo, públicas que resuelvan esas brechas de acceso de jóvenes y mujeres al mercado de trabajo, ¿no?, que por otra parte van a ser importantes para mantener el crecimiento de la economía, especialmente en los próximos años, conforme la transición demográfica sigue. Entonces, en resumen, digamos, ya para terminar, el escenario de corto plazo no es un escenario muy positivo, ¿verdad? En primer lugar, las grandes dudas están en si vamos a ser capaces de resolver o no el tema fiscal. Y hay dos o tres salidas, ¿verdad? Una salida es el ajuste por el lado de ingresos y gastos, que sería las reformas impositivas y tratar de contener el crecimiento del gasto público hasta tratar de estabilizar el déficit primario. Esa es una salida. La otra salida es patear la pelota obteniendo financiamiento, que de hecho eso hemos estado haciendo nuevamente en los últimos 6 meses. El gobierno ha estado financiando en el mercado interno con acreedores externos. Eso nos da un poco de aire. O la tercera salida es el ajuste, digamos, caótico, un ajuste más caótico, un ajuste más a la brava, por decirlo de alguna manera. Ese proceso nos va a costar básicamente en crecimiento y en empleo. No pareciera que nos vaya a costar en estabilidad de precios y tipo de cambio por el momento. Eso ya es una ventaja. Pero eso lo que significa es que donde nos va a doler la ausencia de ajuste fiscal es básicamente en crecimiento, ¿no? Y el crecimiento no se perfila como con el crecimiento no se va a recuperar en el corto plazo mientras nosotros vamos a algunos del sistema. Máxime si el entorno externo no es favorable. Entonces, me hubiera gustado decirles cosas más positivas, pero no por lo menos este año ni quizás el próximo. Si vamos a seguir en una economía con alto crecimiento, con un equilibrio que parece que se ve elevado. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Puede ser que haya buenas noticias con el Mundial, pero no sé, yo el fútbol no soy muy fanático. Sí, buenas noches. Bueno, primero agradecerle por la charla, estuvo muy interesante. Me gustaría preguntar dos cosas muy puntuales. La primera es que es un concepto que de hecho yo he escuchado antes en otros artículos que he leído y así, y es que es este concepto de licuar la economía, digamos, para solventar estos problemas, y que básicamente licuarla es, digamos, resolverlo a través de inflación, nada más que dejar que no sé, que los precios suban, son una señal correcta y por lo tanto todo más se ajuste. Pero de hecho no entiendo exactamente, digamos, cómo generar inflación, digamos, puede solucionar nuestros problemas, porque hasta donde yo lo veo es que la inflación es como un fenómeno que es
se sigue a sí mismo, digamos, mayor inflación, hace que demanda la alza en los salarios y eso causa más inflación y digamos, eso es una bola de nieve prácticamente. Entonces yo no veo cómo licuar la economía puede ser una vía más o menos una válvula de escape. Entonces me gustaría si me pudiera explicar eso. Eso es una primera pregunta. La segunda es más puntual todavía y es que bueno, se habló al principio de toda esta cuestión del déficit fiscal como porcentaje del PIB y se representó, y después se hablaba de lo que es la deuda total del gobierno. No me quedó muy clara exactamente cuál es la diferencia entre el déficit fiscal y la deuda total del gobierno. ¿Cuál es el componente que ocasiona que sean números distintos, básicamente? Bueno, en el caso de la primera pregunta, básicamente el hecho de licuar la economía, o más bien de licuar la deuda, parte de lo siguiente, digamos. Si la deuda está denominada en moneda local, hay que empezar por eso, ¿no? Y si la deuda está denominada, está básicamente emitida a tasas fijas, generar inflación reduce el peso real de ese endeudamiento, ¿no? Es decir, reduce la carga en términos reales. Es decir, el valor nominal se mantiene, ¿verdad? Pero la inflación reduce el valor real de esa deuda y eso hace que sea más fácil de llevar, más fácil de pagar en el mediano plazo. Ahora, obviamente, digamos, no debería ser un mecanismo que ni siquiera pensáramos en aplicar, ¿verdad? Esas han sido las soluciones, me parece a mí, más extremas en los casos de insolvencia más grandes en el pasado, ¿verdad? ¿No? En muchos países, especialmente en América Latina, ¿verdad? Entonces es un mecanismo, digamos, pero yo diría que un mecanismo de última instancia, ¿no? Básicamente, y muchas veces es hasta involuntario, es producto de los desequilibrios y cómo se reflejan en los niveles de inflación, ¿no? En relación con la segunda pregunta, la relación es la siguiente: el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, ¿no? Y la deuda es la suma de los déficits pasados, básicamente, ¿no? Entonces, el déficit de ingresos menos gastos, eso más o menos es lo que es ahora 6% del PIB del año pasado y va a ser este año 7%. Y la deuda es básicamente el acumulado de déficit a lo largo del tiempo. Entonces, ¿tendrán alguna otra consulta? Mencionaste al final de que la deuda pública que se está colocando en la actualidad se hace en el mercado local, pero no residentes. ¿Cuál es el mecanismo de este sistema? Bueno, básicamente ahí es un tema interesante, porque de acuerdo con la ley y de acuerdo con la Constitución, ¿verdad?, el endeudamiento externo tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿verdad? Pero también recuerden una cosa, y es que desde 1990 Costa Rica tiene una fuente de capitales abierta. Eso lo que significa es que los residentes podemos comprar activos externos libremente o endeudarnos externamente sin ningún problema, y los no residentes pueden comprar activos domésticos sin ninguna restricción. Es decir, ni siquiera hay obligación de reporte, que no hay ni siquiera obligación de información. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo el gobierno? El gobierno básicamente ha estado emitiendo deuda interna, la que es autorizada en el presupuesto de la República, ¿no? La ha estado emitiendo en dólares y ha estado siendo comprada por no residentes. Digamos, clientes de bancos internacionales han estado adquiriendo deuda interna en moneda extranjera. Nosotros calculamos más o menos que eso deben ser ya más o menos unos 750, 800 millones de dólares de los últimos más o menos 9 meses. Eso nos da un espacio, digamos, para la novedad del ajuste, ¿no? Pero es, digamos, de nuevo, es básicamente patear la pelota hacia adelante. Son deuda interna, básicamente, a tasas bastante generosas, en dólares a 2 años, más o menos como 6-7% en moneda extranjera. Y ese ha sido el mecanismo. ¿Cuál podría ser el límite de ese espacio para seguirse financiando? Digamos, cuando uno ve un préstamo para reservas internacionales que hace que crezca, ¿hay posibilidad de un segundo préstamo de esa magnitud? Bueno, de esa fuente no. Este préstamo con el plan, de hecho, es una de las cosas que es un poco cuestionable de esa operación, digamos, en alguna medida. El plan de Costa Rica ya copó, digamos, su capacidad de endeudamiento de apoyo a reservas en el Fondo Latinoamericano de Reservas. Podrían haber operaciones de ese tipo
digamos, con otros organismos multilaterales, internacionales como el fondo, pero ya con el plan no más. En el caso del espacio, el espacio va a depender hasta el momento en que nos financien. Entonces, no sé si me explico, es decir, aquí el tiempo va a depender de hasta que nos financien. Los problemas generalmente de equilibrios fiscales tan grandes y de tanta duración generalmente terminan en el momento en que alguien hace los números, ¿no?, y se da cuenta que le ha estado prestando de más a un país, o que un país no ha hecho el ajuste y se asusta y decide no prestar más, o decide reducir su exposición a este mercado. Entonces, mucho depende de si nos sigue prestando o no. Ahora, claramente, con un déficit de 7% del producto, con una deuda de 50% del PIB solamente del gobierno central, con una situación política en donde es complicado pensar que el ajuste se vaya a hacer rápidamente, ¿no? Todas esas son señales que lo que, digamos, dirían en situaciones normales es: nos estamos viendo menos bien y es más probable que en algún momento alguien diga, bueno, no más. Y es ahí donde generalmente empiezan los problemas. Y ese alguien, por cierto, una cosa importante, no son, digamos, las calificadoras de riesgo ni son necesariamente los inversionistas externos, ¿verdad?, que en el caso de Costa Rica juegan un rol, pero no son tan importantes como en economías más integradas financieramente, digamos. En un México o en un Chile o en un Colombia, digamos, por ejemplo, los cambios en ese mood de los inversionistas internacionales mueven el tipo de cambio así, porque lo que generan son salidas de capital muy rápidas, porque son economías muy integradas financieramente. Aquí casi no lo vamos a ver por esa vía, ¿no? Aquí nos debería preocupar más que tanto los que vivimos aquí seguimos interesados en seguir financiando el gobierno, ¿no? Que más bien es el financiamiento interno un poco el que puede generar la duda, ¿no? ¿Qué tanto más espacio hay o en qué momento empezamos a darnos cuenta, digamos, que nuestros fondos de pensiones pueden estar manteniendo tenencias muy altas de bonos gubernamentales, costarricenses, que el sector privado, por ejemplo, empieza a pensar, bueno, mejor salgo un poco del riesgo Costa Rica y empiezo a mantener tenencias de activos en otras monedas o de otros países, ese tipo de cosas, ¿no? Es un tema hasta qué tanto nos financia. Curiosidad, no, dale, si resolviéramos, bueno, si empezáramos a tomar medidas para mejorar el balance fiscal, igual el ajuste es recesivo, ¿verdad? Sí, claro. De que pagamos más impuestos, financiamos menos al gobierno, porque va a tener menos déficit, pero pagamos más impuestos. Y a su vez se espera que el gobierno reduzca el gasto gubernamental. Entonces, a nivel real, las posibilidades, va a pasar mucho tiempo. Y podríamos mejorar las expectativas, los que vivimos aquí, si el gobierno mejora su situación fiscal, ¿verdad? Pero, digamos, falta ese elemento dinamizador de dónde podría venir, porque del sector externo pareciera que por lo menos en el corto plazo no. Que la inversión interna tampoco. Entonces, como que el trade-off que vamos a hacer los ciudadanos en términos de reducir el financiamiento al gobierno, pero pagar los impuestos tampoco nos va a facilitar el problema. Ahí lo que yo diría es esto, digamos, definitivamente un ajuste fiscal es recesivo, ¿verdad? Porque lo que significa es quitarle dinero a la bolsa al sector privado y quitárselo al gobierno. Y si el gobierno lo que hace con ese dinero es reducir el déficit, ahí es muy recesivo. Pero hay una diferencia entre eso, digamos, y no hacer el ajuste. La diferencia que más importante que yo veo es que ese fenómeno recesivo asociado con el ajuste fiscal tiene una duración más corta. Después bajarían las tasas de interés, las condiciones de inversión mejorarían y el crecimiento debería recuperarse más o menos en unos 12 a 18 meses, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con, yo sé que usted no lo está mencionando, no sé si es el punto, pero a veces uno lee en la prensa, por ejemplo, mucho de que, bueno, no hagamos el ajuste, o
hagamos un ajuste diferente, ¿verdad? Básicamente porque aumentar los impuestos es recesivo. Es decir, es recesivo claramente, pero es 1000 veces peor, por ejemplo, tasas de interés reales más altas y la incertidumbre relacionada con la forma final del ajuste por el crecimiento, porque se extiende más en el largo plazo, afecta más la inversión y el potencial de efecto sobre el crecimiento es mayor, ¿verdad? Entonces esto es como cuando uno está enfermo, digamos, y a mí me caen mal los antibióticos, digamos, me siento malísimo del estómago, pero prefiero matar la infección, ¿verdad? A pesar de que me sienta mal un poco en ese proceso, ¿verdad? Que mantener, que tratar de defenderme de lo solo, ¿verdad? Puede ser que salga la infección de lo solo, pero que probablemente con un sufrimiento mayor, ¿verdad? ¿Me ibas a preguntar otra cosa? No, ya, parecía. Ya por ese lado. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Yo siento, y esto no es un comentario político, es un comentario económico, es un comentario político. Yo creo que la forma de la discusión sobre este tema, tanto técnica como política, lo que busca es, en lugar de encontrar espacios de negociación que acerquen posiciones, lo que busca es encontrar el pelo en la sopa para destruir la discusión, ¿verdad? Y eso no lo vemos, y así no funcionan las democracias, ¿verdad? Y eso, así no funcionan las democracias, es parte de nuestro problema, ¿verdad? Y no es solo la discusión política, digamos, es cuando, por ejemplo, en una red social ponemos un comentario, digamos, una noticia falsa o un comentario destructivo que afecta, digamos, la credibilidad en el funcionamiento del sistema, al final de cuentas lo que estamos es evitando que este tipo de decisiones se tomen, ¿verdad? Y no solo esta, también las decisiones en relación con el modelo de desarrollo, con los temas distributivos, con los temas de inversión, con un montón de otros temas, ¿verdad? Entonces, a veces uno siente que ese tipo de posiciones son básicamente formas de actuar de los poderes de veto, digamos, de sectores que a veces se imponen, que caen por una sociedad. Por eso les digo, lo que necesitamos no son economistas, lo que necesitamos son una reforma política, en alguna medida en este país. Eso es un mensaje para que además estudien ciencias políticas. Les ayudaría mucho en la economía.